estreno necesariamente, de la película de Kevin Spacey, no me va a dejar solo hablar. $126 recaudó una película de Kevin Spacey. Necesariamente hay que hablar de la comparecencia, como usted dijo, Sí. fue una comparecencia, le queda mejor esa palabra, del presidente de la República anoche en un programa de televisión en el Canal 9, Color Visión. Fue publicitado como una entrevista. Yo me negaría a darle ese calificativo con rigor periodístico. No fue una entrevista. Lo primero es que no es periodista la dama y evidentemente entonces no es una entrevista periodística. Eso es lo primero que hay que establecer. En consecuencia tiene muchas falencias, tiene muchas debilidades, porque no tiene el rigor ni el carácter inquisidor de un periodista que quiere buscar información. Entonces fue una exposición para hacer propaganda. ¿Usted nunca ha entrevistado al señor Danilo? Danilo, no, aquí le hice unas cuantas preguntas que él no quiso responder. Recuérdese, de aquel lado. Recuérdese que cuando yo le entrevisté una vez al presidente Medina en campaña, uno le hacía 3 preguntas. Porque uno le hace la primera, él arranca, no se detiene hasta la pausa, porque sabe la pausa a qué hora es. O sea que para uno es difícil entrevistarlo, porque él dice lo que él quiere decir. No, pero usted tiene que saber, pues yo le hice unas preguntas incómodas aquí. En aquel estudio, cuando lo convocaron a un grupo de periodistas, hay una noche en campaña, que si él estaba dispuesto a enfrentar a Leonel Fernández. Fue huidizo, resbaladizo, no la respondió la pregunta. No la respondió. Él habla sobre lo que él quiere. No la respondió. Y la otra que si él era el primer ministro en la práctica, que era mi teoría, es mi teoría, que en el gobierno de Leonel Fernández, Danilo Medina no fue el secretario de la presidencia, fue el primer ministro. Es decir, de ahí él está cosechando lo que tiene ahora. Él era el jefe del gobierno. Leonel Fernández, el presidente de la República, era el jefe del Estado. Y él se fue. Y hasta eliminaron la posición como para decirle eso no importaba, porque no fue sustituido. Leonel Fernández dejó vacante la posición de secretario de la presidencia. No, sino que se dejó vacante. Sí, no. Después que renunció. Ajá. Que fue como la respuesta, no, te fuiste. Eso no importa. No voy a poner a nadie. Pero ya le había construido la estructura, el gobierno, ya había nombrado a todo el mundo. Todos los amarres. No, además que siempre ha sido el que ha conocido al PLD. Entonces, sobre esa comparecencia, ese programa, lo primero que yo digo que eso no fue una entrevista periodística. Lo primero, no voy a entrar en más detalles, pero eso no fue una entrevista periodística. Fue una conversación muy relajada y hasta informal. En ocasiones de tuteo, yo creo que escuché algún tuteo ahí y algún conocimiento tan cercano de la familia, de los hijos y de las chicas, como que son, o sea, de mi entorno, como que era algo, una conversación de amigos, fue que yo escuché. Esa es la percepción que me da. Muy acomodaticia, preguntas muy cómodas, la pelota, bueno, en las redes decían ayer los deportistas que eso se parecía a la competencia de jonrones, que se elige el lanzador, le ponen la pelota a los bateadores y se producen los batazos. Eso se parecía a la competencia de jonrones, que le quieren decir el derby de cuadrangular. Yo prefiero la competencia. Pero hablaron de repostulación, de corrupción y todo eso. Espérese. Esos son los temas que la gente quiere que el presidente haga. Esos son los temas, pero no las preguntas. No las preguntas. Las preguntas son eso. ¿Cómo yo entrevistarlo voy a permitir que me hable de corrupción? Y yo le digo, ¿y Odebrecht? ¿Y qué usted me dice de eso? ¿Y de Punta Catalina? ¿Y qué usted me dice de los papeles de la Procuraduría? De esos son temas actuales. La gente quisiera que el presidente hablara de eso, que respondiera sobre eso, que no hay una posición del presidente. Es sobre eso. Que él ha sometido, que es un asunto de la justicia, que él ha sometido y que él ha cancelado. Pero cíteme los ejemplos. ¿A quién usted ha cancelado? Porque los que él ha sabido, los que él tiene, los comentarios que son corruptos, él los cancela, y lo que tiene prueba, lo somete a la justicia, fue lo que dijo. Entonces, pero que más de ahí no puede, porque la justicia es soberana. Claro, siga ahí.
Cancha para usted. Lo entendí como una entrevista o una conversación unidireccional, en una sola dirección. O sea, la dirección de... O sea, el entrevistado es que traza la pauta. Y lo que él diga es, palabra de Dios, te alabamos, Señor. No hay ni siquiera una interrupción para... Espérese, explíqueme eso más. Así es que hace las entrevistas, toda la vida así que la ha hecho. Y la ausencia de preguntas puntuales. Preguntas que la gente se hace. O sea, cuando usted está entrevistando a quien sea en la televisión, usted tiene que ubicarse al entrevistador en la posición del público. ¿Qué el público quisiera preguntarle que no tiene la oportunidad? Entonces la gente quiere saber qué opina sobre Punta Catalina y sobre la repostulación, la mal llamada reelección. Yo voy a hablar de eso. Entonces, ¿qué usted dice de que la Constitución se lo impide? Dígame de eso. O sea, nada más lo que él diga. Yo hablaré en marzo, presidente. En marzo. Pero la Constitución se lo impide a usted ahora. ¿Y qué usted tiene que decir sobre eso? ¿Usted propiciaría una modificación de la Constitución? Esas son las preguntas que se quedaron, elementales, pero no la vamos a echar la culpa a ella porque ella no es periodista. Luego no va a preguntar periodísticamente, es una farandulera. Va a preguntar de la familia y del besote precioso, no se faltó eso nada más, y creo que lo dijo al final. El besote precioso, le faltó eso nada más para concluir. O sea que en definitiva, eso fue un diálogo ameno entre conocidos con fines de más propaganda política. Esa es mi conclusión. Diálogo ameno entre conocidos, porque ella se expresaba con un conocimiento del entorno presidencial extraordinario. En las redes han dicho más cosas de ese conocimiento y de ese entorno. ¿Así? Sí. ¿Usted no lo ha visto? No lo he visto. Pues está bien. ¿Usted no lo vio? Y yo tengo acceso a todo lo que se escribe en las redes. No, pero eso antes de la entrevista se dijeron muchísimas cosas de los vínculos de ella y de su anterior pareja y de todo eso. ¿Tú no leyó eso? No, yo no leí redes ayer. Diga que usted no leyó redes ayer, pero eso está ahí, si usted lo busca lo encuentra. En otras cosas. Antes de la entrevista ya estaba perfilado, porque por una parte había la propaganda, vea a tal hora, y repetían una cosa de lo que uno creía. Las preguntas que ella le había hecho. Yo vi la promoción, pero la vi en las redes. La pregunta se quedaron sin respuestas y las respuestas precisas. Fueron respuestas vagas. Yo sí le digo respuestas capciosas. Le digo una cosa. Y exceso de propaganda. Entrevistar al presidente Danilo Medina tiene el inconveniente para cualquiera, periodista o no periodista, que él cuando arranca, arranca. Eso depende, pues interrúmpalo. Interrúmpalo, ¿usted lo sabe? Bueno, pero ¿usted lo sabe? Usted lo va a interrumpir. ¿Por qué no lo ponen, por qué no lo dejan que lo entreviste un periodista? Un periodista. Periodista. No, porque un periodista no tiene que ser un entrevistador. O una periodista, mujer. No tiene que ser un entrevistador. Un periodista no tiene por qué saber hacer una entrevista para la televisión. Pero la que no sabe hacerlo es la que lo hizo. El tema no es que sea un periodista. Es que hay invitados que no se dejan interrumpir. Pero usted tiene que llevarlo. Porque usted como periodista, usted lo que quiere información. No que usted me esté hablando en el aire de todo muy bonito. O lo despide, una de dos. O lo deja que hable o lo despide. Hay personas que no se dejan entrevistar. ¿Cómo que no se dejan entrevistar? Y cuando usted hace una pregunta, responde lo que quieren y sigue. El presidente Medina tiene ese estilo. Pero usted lo puede interrumpir. Bueno, pero él no se deja interrumpir. ¿Cómo que no? No. Pues es unidireccional. Eso fue un diálogo unidireccional. Repito mis criterios. 5 criterios. No fue periodístico. Para comenzar, no le vamos a echar la culpa. Acomodaticio. Se lo acomodaron todo. La dama muy relajada y hasta informal. Yo creo que lo llevó a tutear. Me parece que en algún momento lo tuteó. O sea, una cosa de confianza. Muy confianzuda. Unidireccional, de aquí para allá, nada de dos veces. Y una ausencia de preguntas puntuales o de precisión de la pregunta. Precisiones. La pregunta, y entonces, y ahí lo que él diga. Y usted no puede, pero espérese, explíqueme bien esto. Bueno. En definitiva, un diálogo, conversación, no entrevista. Ameno, muy relajado. Eso fue ameno, eso fue una chulería. Entre conocidos, porque ella expresó que se conocían muy bien,
inclusive que él le estaba pagando una deuda que él le prometió hace como 7 años, que él iría a su programa. Sí, yo voy a ir a tu programa. Sí, eso fue lo que él dijo, con fines, el propósito, más propaganda política. Propaganda política.